Hola hermanos, feliz sábados. Vamos a empezar con una oración si os parece bien. Querido Jesús, gracias Señor porque nos das este sábado de descanso en un mundo, Señor, de dificultades. Pedimos por ello, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo para abrir tu palabra y que, Señor, nos ayude a entenderla y comprenderla. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta noche vamos a intentar hacer comparaciones a nivel bíblico que nos va a ayudar a entender mejor el plan de la creación, lo que ha pasado en este cielo y que está pasando un poco en la tierra. Por eso os invito a abrir vuestra Biblia en Génesis capítulo 1, donde sabemos todos que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y después del séptimo día, que es el sábado, se descansó. Eso realmente es algo extraordinario porque descubrimos, dentro del Génesis 1, que todo es de Dios. Dios ha creado el cielo, ha creado la tierra, ha creado la lumbrera mayor, que es el sol, la luna, las estrellas, es dueño de todo. Ha creado este mundo, el mundo vegetal, el mundo animal, y al final crea el hombre, que es también suyo, ¿no? Y más que todo, Dios crea en 6 días, significa crea el tiempo, ha creado un tiempo. Ha creado la semana de 7 días. Aquí lo descubrimos con las escrituras. Es interesante entonces que Dios, vemos que al final va a gozarse de lo que ha creado el séptimo día, que hace Sabbat significa cesar de trabajar, Sabbat significa reposo para Dios y no para el hombre al principio, ¿no? Es interesante ver que en el fondo que Dios crea este día de reposo para Él. Por eso la Biblia, en el Antiguo Testamento como el Nuevo, vemos que el día de reposo es para el Señor, es dedicado para Él. Es interesante de ver que el cuarto mandamiento, acuérdate el sábado para santificarlo, nos hace recordar forzosamente la creación, lo cual hizo. Sobre lo cual, digamos que Dios pide adoración porque es el creador, mente del cielo a la tierra, y Él descansa. Entonces el descanso de Dios en sí mismo representa, vamos a decir, una autoridad suya, un derecho suyo como creador de recibir de sus criaturas, en este caso en este mundo, adoración. Es interesante ver esto. Es interesante en sí ver que Dios crea en este mundo un jardín que vemos se llama el Edén. Es interesante que si abrimos nuestras Biblias y vemos en el fondo que Dios crea este huerto del Edén para poner a Adán y Eva dentro del huerto, ¿no? El Edén, el jardín del Edén. Este huerto es especial. ¿Por qué? Porque Dios va a poderlos aliar para que tengan comunión con Él. Es interesante que, aunque hayan pecado, el momento hay un texto bíblico que me llama la atención y donde ve realmente que Dios estaba dentro de este Edén que Él ha creado aquí en este mundo al principio. Es Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, rectifico, versículo 8, y leemos: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Si ellos que han hecho han pecado, están dentro del Edén, donde en el fondo es también la morada de Dios, por lo menos transitoria, porque esta es un Edén. Pero es interesante ver que Dios estaba presente en el momento que ellos pecaron. Y entonces se produce lo que se produce. Es interesante que este Edén está en la tierra, pero hay algo interesante en la Biblia, es que hay otro Edén. Yo os invito a ir a estudiar Ezequiel capítulo 28. Vamos a abrir nuestras Biblias
Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 28, y vamos a tratar, en este caso, de Lucifer, hijo de la luz. Es interesante que leemos lo siguiente. Dice, versículo 13, repito, Ezequiel 28, 13. Hijo de hombre, dice, perdón, en Edén, en el huerto de Dios, es decir, en el jardín de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y explica cómo era. Dice, fuiste creado en un ambiente, viviste en un ambiente de paraíso. Como Adán y Eva habían experimentado algo. Pero la cosa que es interesante de ver, que dice el versículo 14, tú, querubín grande, protector, porque lo fue creado ¿para qué? Para servir a Dios, para tener el carácter de Dios. Como Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios y semejanza, también los ángeles también. Y Lucifer no fue una excepción. El versículo 15 dice, perfecto irás en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se haya en ti maldad. Interesante en el fondo que vemos que Satanás se vuelve el enemigo de Dios, o Lucifer, un ángel que fue creado en el Edén celestial, lo cual hay dos Edens, por lo menos lo que en la Biblia concierne. El Edén, que fueron creados y puestos en el jardín del Edén, Adán y Eva, y vemos algo similar cuando Satanás fue creado, por supuesto antes que Adán y Eva fueron creados, se encontraba también un Edén que es el celestial, ¿vale? Es muy interesante ver esto. Digo esto porque vemos entonces dos lugares donde Dios puede desplazarse. Es decir, Dios mora en el cielo, en el tercer cielo. Dios está en el Edén celestial, donde hay una ciudad, lo cual Biblia llama la ciudad de Jerusalén, ¿de acuerdo? Donde Dios mora. Es muy interesante ver esto. Sin embargo, cuando Dios crea al hombre, va a hacer un mundo similar al suyo, en este caso, porque cuando Dios terminó la creación en 6 días, va y que dice, miro lo que había hecho y fue visto bueno de gran manera. Dios se gozó de ver esto, descansó 24 horas de sábado, ¿sobre qué? Para mirar lo que había hecho de gran manera, era bueno. ¿Por qué? Porque era muy similar al Edén celestial, por lo cual podemos decir que Dios podía morar tanto en el Edén terrenal como celestial, puede desplazarse. Muy interesante esto. Esto realmente fue una realidad, porque es bíblica totalmente. Dicho esto, vemos que tanto el Edén celestial como el terrenal, Dios aparece y, como hemos dicho, se mueve. Sin embargo, es interesante de ver que en el Edén celestial, Satanás pecó. Entonces, primera de San Juan, capítulo 3, versículo 4 adelante, San Juan explica qué es el pecado. El pecado es la infracción de la ley. Por eso que dice San Juan, dice que el diablo peca desde el principio. Si la ley de Dios exige el cielo, automáticamente Satanás peca contra la ley de Dios, porque es la infracción a la ley. Es interesante de ver que lo mismo también pasa en este mundo. Vemos también que Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal, que refleja en el fondo el mal que predomina, entonces pecan. El pecado entra por un hombre, dice el texto bíblico, ¿no? Y vemos que tanto, es curioso, tanto en el cielo,
donde se inició la rebelión de Satanás contra la ley de Dios y contra su gobierno, porque quiso sentarse sobre el trono de Dios. Lo vemos otra vez, lo cual que hace Satanás no tiene lo que quiere en el cielo, pero ¿qué va a hacer? Le queda hacer una cosa, baja a este mundo, hace el pecado de Adán y Eva, que habían sido encargados, tenían la mayordomía, digamos, de este planeta. ¿Qué hace él? Les roba y se instala. Por eso que Satanás con sus ángeles están aquí en este mundo. Lo que no han podido hacer allá, lo están allá. Allá la ley de Dios permanece, aquí la ley del pecado está en el mundo. Por eso que realmente cuando la prueba que lo que decimos es cierto, es cuando Jesús sufrió las tentaciones del desierto, una de las tentaciones que dijo Satanás. Le dijo, mira, todo esto te lo entrego porque es mío. Y le enseñó toda la gloria de este mundo, lo que había creado, los poderes políticos, los poderes religiosos, todo esto. Y dice, todo eso es tuyo si tú me adorarás. Interesante, Jesús le contestó, por supuesto, a solo Dios amarás, a solo Dios servirás, ¿no? Y a solo Él podemos adorar. Entonces, la Biblia nos dice, en el fondo, que Adán y Eva fueron sometidos bajo el gobierno de Satanás, es decir, bajo el gobierno de este mundo. Ahora bien, lo interesante es lo que nos dice Génesis capítulo 3, el versículo 15. O sea, abrir vuestra Biblia y podéis leer lo siguiente. Muy importante, este versículo dice una promesa de salvación. Es decir, el Señor reconforta a Adán y Eva, haciéndoles una promesa de redención. Porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Es decir, aquí se ve dos simientes. Satanás tiene su simiente, su iglesia. Naturalmente existe este mundo. Cristo tiene su iglesia, que también existe en este mundo, que tiene la peculiaridad de guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que realmente distingue la iglesia verdadera. Y tener el testimonio de Jesús, que es el plan de la salvación. Entonces, aquí vemos que al final, Cristo, la simiente de la mujer, va finalmente destruir a Satanás, que es representado por la cabeza. Es verdad que Jesús va a sufrir la muerte, pero es el calcañar, un golpe. Entonces, pero Jesús resucitará y habrá vencido y recuperado este mundo cuando murió en la cruz. Por eso Jesús, cuando murió, dice que había cumplido en el fondo este plan de salvación. Satanás había perdido este mundo, ya no era suyo, muy interesante, aunque él permanece aquí y luchará hasta el fin para recuperarlo. Eso es interesante de saber esto. Pero lo cual es interesante de ver cómo Dios pone en plan de la redención. ¿En quién? En Cristo. Por eso el Antiguo Testamento está lleno de la presencia de Jesucristo, que hace, que controla, dirige y salva a su pueblo. Jesús dirá una cosa que es muy interesante también en San Juan capítulo 5 versículo 39, para aquellos que dudaban de él, dice, estudiad las Escrituras porque hablan de mí. Entonces vamos a decir que la Biblia se centraliza en la persona de Jesucristo. Es importante entonces de ver que hay esperanza, había esperanza a la raza humana. Vale. Es interesante que tanto Satanás fue expulsado del Edén celestial, tanto también Adán y Eva fueron expulsados del Edén, del jardín del Edén. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Leemos. Dice,
y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Hecho pues fuera el hombre y puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada extendida que se volvía ¿para qué? Para que ellos no entraran a comer del árbol de la vida. Muy bien, es interesante. Ahora, uno se hace la pregunta, ¿qué pasó en aquel entonces? Cuando se le dijo salvación, esperanza en Cristo. Por supuesto, fue Jesús que habló con Adán y Eva desde el principio, porque es representante de Dios. Por eso el texto bíblico dice que a Dios jamás lo han visto, sino el Hijo lo hizo, se manifestó, lo hizo conocer. Y vemos como poco a poco se instituyó un sistema de salvación. Ese sistema de salvación consistía en que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesús, sabiendo que el hombre había pecado contra la ley de Dios, era irreversible que el pecador tuviese que morir. Ahora bien, ¿por qué? Porque estaba bajo la condenación de la ley, dice San Pablo en Galatas. Entendemos pues entonces cómo Dios va a obrar. Vemos, por ejemplo, la primera entrega de los hijos de Adán y Eva, que fueron Caín y Abel, ofrendas para el pecado. ¿Qué hizo Caín? Que no era un creyente, presentó fruta, que no agrada a Dios. Y Abel, que había recibido el mensaje de redención en Cristo, sabiendo que un día Jesús vendría a este mundo, morir en la cruz, degolló un animal y presentó la sangre sobre el altar, que representa simbólicamente la muerte de Cristo en la cruz. Ahora bien, es interesante que en esto pasamos, ahora lo entendemos, los siglos pasan y hay un momento que Dios va a hacer algo especial, cuando va a liberar el pueblo de Israel de Egipto. Lo lleva fuera, lo saca de Egipto y lo lleva en el Sinaí, donde Él va a controlar, va a restaurar la vida espiritual de este pueblo que habían vivido en el pecado en Egipto, habían sido esclavizados tanto a nivel moral como espiritual, como físico, porque habían bebido de muchísimas doctrinas paganas e idolátricas, y el Señor lo quería salvar, le quería realmente enseñar su ley. Entonces Dios hizo una cosa extraordinaria, que es cómo hacer que el pueblo pueda ser educado. Dios entonces, ¿qué hizo? Se propuso hacer algo. Dice lo siguiente, si abrís vuestra Biblia en Éxodo capítulo 25, lo cual voy haciendo, cuando realmente cuando Moisés fue llamado por Dios y habló con él, le enseñó algo interesante y dijo lo siguiente, es decir, repito, Éxodo 25, versículo 8 y 9. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿Qué fue enseñado a Moisés? ¿Qué vio Moisés? Es un versículo clave para entender el santuario y dónde procede esta copia del santuario. Ahora bien, es interesante que Moisés se le fue abierto el cielo y vio donde Dios mora, en el Edén mismo, en la ciudad de Jerusalén, vio el santuario celestial que habla el libro de Hebreos capítulo 8.
donde vemos el capítulo 8-9, explica que existe un santuario celestial. Ahora bien, es interesante de ver que tanto lo que hizo aquí construir Dios por medio de su líder Moisés, este tabernáculo es una representación minificada, digamos, reducida del santuario celestial, donde allá Dios aboga delante de sus ángeles, o Jesús aboga, interviene, digamos, delante de sus ángeles para la remisión de la raza humana. Entonces, durante el periodo que hubo entre el Edén hasta Moisés, los patriarcas, los creyentes presentaban ofrenda de animales que mataban, solían poner sus manos antes de sacrificar su expiación sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados sobre el animal, y entonces Dios, por la fe que tenía mirando al futuro que Cristo iba a dar su vida, Dios les daba el perdón. Pero ¿dónde lo hacía el Señor? Cuando no había aún santuario, lo hacían desde el cielo. Y lo vemos, por ejemplo, en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 8, donde vemos a Salomón, después de haber construido el templo de Jerusalén, hace un discurso extraordinario y dice, entre otros, no vamos a pararnos todo porque no hay tiempo para todo, y dice claramente, y tú desde el cielo, tú oirás las oraciones y tú perdonarás sus pecados. Por lo cual, el pecado siempre fue perdonado en el santuario celestial. Ahora bien, ¿qué hizo el Señor? ¿Cómo podía hacer entender el plan de la redención? ¿Cómo explica a la raza humana lo que Dios hace en el cielo? Lo que hizo una representación exacta, una copia exacta, digamos, de su santuario celestial y lo puso abajo, lo hizo construir primero durante el Sinaí, y vemos cómo, si uno estudia el Éxodo especialmente, cómo Dios agrupó todas las 12 tribus de Israel alrededor del santuario. ¿Por qué? Porque era un santuario donde Dios se manifestaba. Y tenía que ser santo. Y si estudiáis realmente profundamente, uno se puede preguntar, pero Señor, ¿por qué hacía tantas cosas santas? Todo tenía que ser santo, todo tenía que ser limpiado con sangre, porque el hombre había hecho esto, y Dios tiene que morar en santidad, y la sangre tiene que ser siempre expiatoria. Por eso que la sangre se derramaba en muchísimos sitios, no solamente el altar, sino dentro del templo, en el fondo, ¿por qué? Porque representaba la sangre, inmaculada de Jesucristo, que un día entraría en el lugar santísimo después de su muerte y resurrección para interceder delante del Padre del cielo. Por lo cual hemos entendido esto con claridad. Vemos entonces que Dios no podía venir sobre la tierra en cualquier sitio. Es verdad que Jesús, cuando realmente inició su plan global a través, digamos, del pueblo de Israel que él eligió por promesa que había hecho Abraham, que se había dicho, de tu simiente todas las naciones serían bendecidas, Dios creó un pueblo para predicar este evangelio de salvación en Cristo, la expiación de pecados por los méritos de Jesucristo, de una manera gratuita. Entonces, ¿qué era este santuario? Era un lugar gratuito, donde no hay que hacer ninguna obra buena. No porque las obras no son útiles para formar nuestro carácter. Pablo lo utiliza esto. Pero lo que hacía más que todo es que el hombre tenía que entender
que solo Dios lo puede perdonar, lo puede salvar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Hacía venir el pueblo de Israel delante, digamos, del templo. Él los presentaba su ofrenda confesando sus pecados, y había sacerdotes que tenían que santificar ellos mismos su vida y tenían que derramar la sangre, digamos, de animales, porque ellos mismos eran pecadores. Pero Jesús no. Jesús, cuando entró al cielo, después de la resurrección, se fue, se sentó a la diestra del Padre directamente. ¿Por qué? Porque presentó, Él es Salvador, y no hubo en Él nunca pecado, ni una sombra de errores cometidos. Solo Jesús entonces podía interceder. Por eso que el pacto tenía tanta santidad, porque representaba en el fondo la obra redentora de Cristo delante de Dios. Entonces era muy importante poner en cuenta que en este santuario había dos lugares. Un lugar que pertenecía a los sacerdotes, que presentaba la sangre expiatoria que simbólicamente llevaba el pecado de los pecados arrepentidos, lo presentaba en el lugar santo. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar santísimo. Había dos compartimentos. El lugar santo, donde acuraban los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, y el lugar santísimo, donde había la gloria de Dios, donde Dios se manifestaba. Eso es lo que hacía posible que el hombre fuera perdonado. Lo interesante es que el lugar santísimo, tanto abajo del templo que construyó Moisés, como el templo celestial, vemos Apocalipsis capítulo 11, versículo 18-19, donde vemos el arca del pacto, los 10 mandamientos, donde pusieron la ley. Es interesante que, en el fondo, la ley puesta, digamos, escrita por dedo de Dios y puesta después en el lugar santísimo, era una copia del original que se encuentra en el cielo, lo cual vemos en el Apocalipsis. Ahora, lo interesante es que hay dos cosas que podrían unirse. Primero, la misericordia de Dios, que es Cristo. La justicia de Dios, que es la ley. Entonces vemos al fondo en Cristo, en su carácter, en su vida, su misericordia, pero también su justicia, que se unen. Así que Dios fue capaz de perdonar al hombre sin anular su ley. Esto a Satanás, por supuesto, no le gustó, ni mucho menos. Por eso que atacó continuamente el sábado, y lo hizo durante siglos. Si realmente Satanás, como dice el texto bíblico, es el autor del pecado, ¿cómo iba a permitir, una vez que este mundo la había conquistado, que la ley de Dios fuera a permanecer en la memoria del hombre? No, y especial sábado. Por lo cual el sábado fue atacado desde el principio. Y por eso que Satanás intentó cambiarlo por el domingo, o día del sol. Por eso que en sí mismo Satanás, cuando se vio así que el plan de la redención iba adelante, tenía que hacer caer los hijos de Israel. Cualquier persona que estudia el Antiguo Testamento ve que Jesús intentó muchísimas veces recordar al pueblo de Israel de no separarse de él. ¿Por qué? Porque cuando quebrantaban el sábado, ya dejaban de adorar al verdadero Dios. ¿Lo entendéis? Entonces, ¿qué pasaba? En muchísima parte, hasta que Dios permitió la destrucción de su pueblo por el imperio babilónico, una de las causas que fueron deportados y la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo también, fue causa especialmente del cuarto mandamiento. Por eso que cuando Dios reposó, algo que nos llama la atención es que cuando reposó, su reposo no era simplemente para ver lo que había creado, sino él sabe muy bien que este mundo iba a caer en el pecado.
Entonces lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué Dios santifica? Para hacernos entender que Dios está dentro del día de reposo y nos salva. Por eso Ezequiel dice, capítulo 20 adelante, explica en el fondo, Dios recuerda a su pueblo, por favor, guardad mis sábados para que sepáis que yo soy que vos justifico, sea vos santifico. Es lo importante que realmente se tiene que entender. Dicho esto, Satanás siempre ha luchado contra estas verdades. Es interesante de ver que tanto el Edén celestial como el terrenal ha habido santuario. ¿En qué momento? Porque uno se tiene que hacer una pregunta. ¿Cuándo Dios, aunque la Biblia no lo notifica, pero cuándo Dios pudo poner en marcha este plan de salvación? Cuando Adán y Eva pecó, por lo cual no es difícil entender que el santuario celestial se puso en marcha cuando pecó. Le entró el pecado en este mundo. Entonces podemos decir que teológicamente, aunque no se notifica, vemos que en el fondo Dios lo había hecho. Entonces, ¿qué pasa? Desde Adán y Eva hasta Moisés, la gente presentaba su ofrenda sobre una especie de tabernáculo, podemos decir, de piedras, un tabernáculo de piedras, donde presentaba sus ofrendas, ¿no? Derramaba la sangre del animal abajo, como lo hicieron después el santuario, pero sabemos muy bien que siempre el santuario celestial era arriba. Por eso que Jesús dijo en uno de sus textos, lo que nosotros atamos en la tierra como iglesia está atado al cielo, en el santuario celestial. No hay duda alguna. Es interesante. Hablamos así porque no podemos ver todos los textos, en un momento es imposible. Pero es interesante de ver cómo Dios hizo, ¿no? Cómo Dios obró. Lo bonito de hacer y de entender es que la santidad del templo celestial tenía que reflejarse en el santuario terrenal. Y por eso que se había elegido los mejores materiales y más que todo porque era el lugar santo, un lugar donde Dios moraba y donde el pueblo de Dios podía aprender la ley. Por eso que el pueblo de Israel se fue alrededor y que había gente del pueblo que enseñaba la justicia de Dios. En el Edén, cuando Adán y Eva fueron, creados, allá Dios les instruía en su santidad.